I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Confidence that with your help, man will be what he was born to be. Y la verdad os hará libres. Dueños de la mitad capital del mundo. Lo presento ahora sí, oficialmente, licenciado en Administración de Empresas. Ha escrito libros acerca de la deuda externa, libros, tomos, muchos tomos. Sí, aclaro. El libro se llama Problemática de la Deuda Pública Argentina y está editado en 10 tomos. Bueno, en enero del 2006, cuando se le pagó al Fondo Monetario Internacional, era para no verlo más. Sí. O al menos eso. En realidad fue entre tantas, fue una imagen engañosa que transmitió el gobierno Kirchner. Primero y principal porque la Argentina no le pagó al Fondo Monetario para liberarse del fondo, sino que fue una exigencia del Fondo Monetario de que los 3 principales países deudores del fondo, que en ese momento eran Brasil, Argentina y Turquía, le abonasen por anticipado, al contado, toda la deuda que tenían. Eso es bastante grave. Es decir, el Fondo Monetario tenía problemas de liquidez, le faltaba plata. Entonces decidió, en buen romance, apretar a los principales deudores. Casi el 75, el 80% de la deuda que tenía el fondo con países era de estos 3 países. Brasil fue intimada en mediados de diciembre del 2015 y tuvo que pagar de un día para el otro 15.500 millones de dólares. O sea, pagar todo el saldo y por anticipado. Ojo, esto es como decir, un deudor está en la lona y todavía viene el acreedor y te dice, no, usted págueme la deuda y páguemela por anticipado. Y a los 3 días le vino el ultimátum a la Argentina. Entonces, claro, me imagino que el diálogo debe haber sido algo así como diciendo, pero ¿cómo le voy a pagar 9.500 millones? Y páguemelo con las reservas. Efectivamente, sacaron 9.530 millones de dólares y con eso empezaron la política perversa de pagar deuda externa con reservas internacionales del Banco Central. Con eso fueron vaciando las reservas del Banco Central. Y con eso empezó toda la cadena de estas benditas o malditas LEBAC, porque la plata que emitían para reponer las reservas, las esterilizaban poniendo LEBAC. Eso es un poco más complejo, porque si querés después lo vemos. De todas maneras, el gran mito fue que le pagábamos al fondo para liberarnos de él. Yo siempre dije, si nos queríamos liberar, detrás de pagarle la deuda, nos desafiliábamos del fondo. Y le pedíamos que el fondo nos devuelva la cuota aporte argentina, que suma entre 3.100 y 3.500 millones de dólares. Si yo me voy de un club y tengo derecho a retirar la cuota aporte. Entonces, en lugar de haberle pagado 9.500, le hubiéramos pagado 6.000 millones y nos hubiéramos liberado del fondo. En cambio, el gobierno Kirchner vendió la imagen de que nos estábamos liberando del fondo como si fuese una decisión voluntaria de la Argentina, cuando era una exigencia del fondo. Capítulo aparte merece Turquía, porque Turquía entró en planes de ajuste, no pagó contado, pero eso fue por la defensa del gobierno norteamericano, por razones políticas, estratégicas, que no quiso apretar a Turquía, pero Turquía entró en un plan de ajuste violento. En cambio, la Argentina, el famoso pago al Fondo Monetario Internacional, se hizo por exigencia del fondo y sin liberarnos del fondo. Por eso quedó abierta la puerta que, en caso de emergencia, rompas el vidrio, que es lo que tuvo que hacer ayer el presidente Macri. Es decir, esto que estamos viendo para mí tiene una interpretación primaria. El fracaso frontal de todas las expectativas macristas, porque es un gobierno que hace 3 años que está gestionando y no puede mostrar un miserable resultado. Tiene que hacer vivir a la gente de expectativa. No, tenemos alta inflación, pero la vamos a bajar. ¿Cuándo? Bueno, en el 2020. Da la casualidad que en el 2020 el mandato del presidente termina en el 2019. Nos vamos a seguir endeudando. Lo dijo el presidente Macri, lo dice el ministro Duhovne de Hacienda, lo dice el ministro de Finanzas Caputo. ¿Cuándo van a dejar de endeudarse? Bueno, todavía no, pero a partir del año 2021 vamos a empezar a tomar menos deuda que ahora. Parece un chiste directamente, es decir, están vendiendo expectativas. Y frente a eso está la realidad de la deuda que cae, la deuda impagable y la deuda astronómica por intereses. Vos fíjate que la Argentina no paga un centavo de capital.
todo lo que se paga son intereses y ni siquiera se llega a pagar la totalidad de los intereses. Sí, y con los intereses lo que se podría haber y lo que se puede seguir construyendo, haciendo, faltan tantas cosas. Mirá, te doy 2-3 números sin marear a la gente. El principal rubro del gasto público, que tanto se cacarean los neoliberales del gasto público, el principal rubro del gasto público es el pago de intereses de la deuda. Ajá. De capital, que este año le vencen al país 67.000 millones de dólares, 67.000 millones, no se paga un centavo. Todo lo que vence de deuda vieja se paga con deuda nueva, es decir, yo retiro un bono y entrego otro bono. Y además tomo deuda nueva por 47.000 millones de dólares. Si el gobierno llega a ajustar este plan con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario le presta otros 30.000, quiere decir que el país en un año estaría tomando 77.000 millones de dólares más de deuda nueva, a los 300 y pico de mil que ya tiene. O sea, estamos frente a cifras surrealistas, ¿viste? Cifras impagables, donde se cumple lo que yo digo siempre, la lógica de la usura. Lo que en definitiva el acreedor usurero quiere no es que el deudor le pague la deuda, al revés, que no se la pueda pagar nunca, porque el acreedor usurero vive del diezmo laico de los intereses. Entonces, este año la Argentina tiene que pagar exactamente por presupuesto 406.000 millones de pesos. Eso significa un promedio diario de 1.100 millones. 1.100 millones de pesos por día, ¿eh? O sea, si lo querés bajar, son es el equivalente a 46 millones de pesos por hora. O sea, mientras vos tenés un programa acá, a la Argentina como un reloj de taxi le cayeron. Pero 1.100 millones de pesos, para que la gente, esto que son cifras grandes, lo traduzca, es el costo de financiar un hospital de mediana complejidad totalmente equipado. Bueno, para eso es lo que pagamos en un día de intereses, sí, nos serviría para financiar el costo de un hospital. Sí, perdón. Sí, bien, un hospital, pero para que no se lleven abortos a cabo, porque si no sería... Sí, aparte si no va a tener que pagar más hospitales, sí. Vale, con ovaciones, el señor que estamos escuchando, repito, licenciado en Administración de Empresas, es Héctor Giuliani. Y la verdad os hará libres.